amigos, sed todos bienvenidos a un nuevo tema de este canal, FA Ministries, y también un nuevo tema para la radio El Camino. Un saludo para todos los oyentes de esta radio, que ya sabéis que podéis encontrar en la web www.radioelcamino.net y también en varias aplicaciones de radio está disponible. Un caluroso saludo para todos los oyentes de este canal y de esta radio. En esta ocasión vamos a tener un pequeño tema, una pequeña reflexión, no muy larga, de unos pocos minutos, acerca de el sensacionalismo. El sensacionalismo en general y también el sensacionalismo cristiano. ¿Es algo válido? ¿Es algo que ayude a la predicación y difusión del Evangelio? ¿Es algo que provoca frutos para bien o frutos para mal? Estamos acostumbrados, sobre todo desde hace años con la aparición de las redes sociales, en que hay una cantidad de información y contenido en la red, en internet, impresionante. Todo el mundo puede colgar o subir lo que más le apetezca, sea verdadero, sea falso, sea de dudosa procedencia, sea serio, lícito, etc. Con lo cual, todas las personas de todas las edades que tengan un ordenador o un teléfono móvil o una tablet o lo que sea y conexión a internet pueden obtener todo tipo de material que ellos consideren. Eso antes no pasaba, la información estaba más controlada y si uno quería obtener ciertas informaciones debía ir a las bibliotecas, debía ir a buscar libros, a buscar literatura, pero ahora con un solo clic puedes acceder a todo. Y con el fenómeno de la inteligencia artificial, que va a ir a mucho más, aún es más accesible todo tipo de contenido, información, etc. Y vamos a ver si el tema del sensacionalismo es bueno. El sensacionalismo también se usa a veces la palabra o la frase teorías de la conspiración. Muchas veces tienen como objetivo desviar a las personas del verdadero foco o generar temor a las personas o generar un estado mental o un estado, digamos, de entendimiento que no es correcto. Muchas veces crea una excitación que muchas veces no es necesaria. Nosotros como personas deberíamos querer buscar siempre la verdad. Y la verdad, al menos en mi entendimiento, se encuentra en la palabra de Dios, en la palabra del Dios vivo, en la Biblia. Ahí se encuentra la verdad, pero de la Biblia también muchas personas usan versículos, textos y profecías para crear temor, para crear sensacionalismo, para crear excitación en las masas, en las personas. Y de hecho, si uno echa una ojeada en los diferentes vídeos de YouTube o presentaciones o en Facebook o en diferentes redes sociales, cuando alguien habla de algo sensacionalista, las visualizaciones suben una auténtica barbaridad. Suben muchísimo, son vídeos virales, son vídeos que se comparten por todas partes. En cambio, muchas veces cuando se comparte algo serio del Evangelio, se comparte la palabra de Dios pura y dura, se comparten temas realmente espirituales, muchas veces las visualizaciones son muy pocas y la gente que le interesa es muy poca. La gente está acostumbrada desde la aparición de las redes sociales a la excitación del momento, a tenerlo todo ya, un minuto, un vídeo tras otro, corto si puede ser, si es más de 15 minutos ya la gente no aguanta. ¿Por qué? Porque también nos han ocupado tanto nuestro tiempo que muchas veces no hay tiempo para nada. Sin embargo, estamos haciendo cosas todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo cuadra una cosa con la otra? Bueno, en esta ocasión vamos a leer un poco de la palabra de Dios y también vamos a leer unas cuantas citas del Espíritu de profecía. Mirad, vamos a empezar con Tito 2, versículos 1 y luego versículos del 6 al 8. ¿Qué palabras dice Pablo o dijo Pablo a Tito que nos sirven también para nosotros? Fijaros, nos dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? El Evangelio, lo que dice la Biblia, sin añadir ni quitar. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Eso es un buen consejo para hoy en día. Jóvenes, sed prudentes, no os fiéis de todo lo que veáis en redes, no consumáis tanto contenido al momento que os sature vuestra mente. Aprended a lo que se hacía antes, a la calma, a estudiar, a reflexionar, a pensar sobre todo, también a tener espíritu crítico. Sed prudentes, no todo el que os dice que eso es verdad, ni todo el que os dice eso es mentira. Aprended a seleccionar. Eso es muy importante y siempre con la ayuda del Señor. Algo muy importante, una acción muy importante que se debe hacer antes de compartir algo o antes de decidir alguna cosa es orar al Señor.
orar sinceramente al Señor y esperar a que Él dé la respuesta o muestre el camino. Aquí dice que es para los jóvenes, obviamente son los más vulnerables, pero también para la gente más adulta, para la gente mayor. Eso es un consejo para absolutamente todos. Y mira que nos dice los versículos 7 y 8, porque sigue explicando algunas cosas más el apóstol Pablo al joven Tito. Dice así: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. ¿Qué tiene que hacer una persona? Pues mostrarse como ejemplo de buenas obras. Si una persona habla contra el sensacionalismo y es sensacionalista, ¿qué ejemplo está dando? Si una persona habla de la palabra de Dios, pero luego sus obras, su testimonio, su vida práctica demuestra que no vive el Evangelio, ¿qué testimonio está dando? Y la enseñanza debe ser una enseñanza superficial, una enseñanza falsa, una enseñanza que tiende a la excitación momentánea, que excite los sentidos pero no la mente, no la razón. No, la enseñanza debe ser íntegra, seria, asegurándose que lo que uno que dice es verdad. A veces se pueden cometer errores, pero si se cometen errores que sean en temas colaterales, en temas que no sean troncales ni doctrinales, en temas que no sean centrales para la vida del cristiano, del humano, para la vida propia del Evangelio. ¿Y qué nos sigue diciendo? También ha de hablar que palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario, que es Satanás, y toda persona instigada por él, se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Eso es un testimonio como el que Dios quiere, tanto de jóvenes como adultos como gente mayor, para todos. Un testimonio irreprochable, del cual no nos tengamos que avergonzar, del cual nadie pueda decir algo malo de nosotros. ¿Eso cómo se consigue? Estando unido al Señor, estando aferrado a la vid, porque sin estar aferrado a la vid, ¿qué dice el versículo de Juan 15? El racimo cae y se pudre, desaparece al final. Con lo cual nosotros debemos estar siempre aferrados a la vid y dar testimonio de una vida práctica del Evangelio, que no se nos pueda reprochar nada. Cuidado, no tenemos que esconder lo malo, debemos no hacer lo malo. Y no hacer lo malo solo es posible si estamos unidos al Señor y Él hace en nosotros su querer y su hacer. El objetivo máximo del cristiano es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Eso es la persona que cada día quiere y se aferra de la justicia que el Señor nos da, de esta justicia de los siglos, de esta justicia eterna. Y ahora vamos a leer unas cuantas citas del espíritu de profecía. Las dos primeras están en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 58, párrafo 3 y luego página 58, párrafo 4. Un gran libro recopilatorio que habla de la mente, del carácter, de la personalidad, etc. Son libros, hay 2 tomos, que os recomiendo leer con calma, os recomiendo leer por partes. Y mirad qué nos dice aquí. Eso es un ejemplo del pasado, del año 1844 y posteriores, pero que nos sirve obviamente para el presente también, porque el principio, el fondo, es el mismo. Quizá con otros temas, quizá con otro decorado, pero el fondo es el mismo. Fijaros, ¿qué dice aquí? Dice que en 1844 tuvimos que enfrentar el fanatismo por todas partes, pero siempre se me dio un consejo. Una gran ola de sensacionalismo es un daño para la obra. Mantengan los pies en las pisadas de Cristo. Se me dio un mensaje para enfrentar cada fase del fanatismo. ¿Quién dio este mensaje? El Señor. Hay que enfrentar cada fase de fanatismo. No todo el fanatismo es igual, pero siempre tiene el mismo fondo. Se me instruyó que debía mostrar al pueblo que bajo una ola de emoción se hacía una obra extraña. Hay quienes aprovechan la oportunidad para introducir supersticiones. Así se cierra la puerta a la promulgación de una sana doctrina. Lo que hemos visto en Tito, superstición, elucubraciones, suposiciones, es en contra de la sana doctrina, porque la sana doctrina no es ninguna suposición, es un escrito está de la palabra de Dios. Un escrito está literal, el cual debemos creer y entender, porque es así. Pero el yo creo que, yo pienso que, suposiciones, supersticiones, ir más allá de lo escrito y acabar negando el significado primario de los textos, eso no hace ninguna obra. Es una obra extraña, apela a los sentidos, tiende a ser fanática y sensacionalista, porque al final todo se basa en un castillo de naipes que cae, en un castillo de humo. Todo se basa en suposiciones que quizá pueden ser y quizá no, pero eso nunca trae paz y felicidad. Siempre trae temor, miedo, y la mente no está tranquila.
Fijaros que nos dice la siguiente cita. Prestad mucha atención a lo que vamos a leer, porque es muy importante de comprender y atesorar en nuestra mente. Nos dice así: a medida que se acerque el fin, el enemigo obrará con todo su poder para producir fanatismo entre nosotros. ¿Estamos en el fin? Por supuesto que sí. ¿Vemos esto ya entre nuestras filas y en el mundo cristiano en general? Sí. Y en el mundo secular, de hecho, también. Él, el enemigo, se regocijaría de ver a los adventistas del séptimo día ir a extremos que dieran la oportunidad de que el mundo lo señalara como un grupo de fanáticos. ¿Eso está pasando y ha pasado en el pasado? Por supuesto que sí. Y hay que arreglarlo. Hay que volver a enderezar el cauce y no movernos de la centralidad. He sido invitada a poner a nuestros ministros y miembros laicos en guardia contra ese peligro. Nuestra obra consiste en enseñar a hombres y mujeres a edificar sobre un fundamento verdadero, a sentar sus pies sobre un claro, así dice Jehová. Eso es lo que nos tenemos que basar. Eso es el fundamento del verdadero cristiano. Eso es la centralidad bíblica que yo llamo. Nunca debemos ir ni a un extremo ni a otro. Nunca debemos caer en el fanatismo y en el sensacionalismo. Yo antes lo pensaba, mirad, al inicio de conocer el Evangelio, pensaba, bueno, voy a hablar a mis amigos de la ley dominical, etcétera, de alguna profecía del fin. Y pensaba, yo si les hablo, no importa cómo se lo diga, el carácter con que se lo diga, si yo le hablo de una ley dominical, que vendrá y pasará esto, y mi amigo lo rechaza, pues da igual, ya está advertido, ya no es mi problema, cuando venga ya se acordará. Ese era mi pensamiento y pensaba que eso era predicar el Evangelio. ¿Os dais cuenta qué tremenda ignorancia tenía yo en aquel momento? No conocía nada del Evangelio ni del espíritu con que se ha de predicar el Evangelio. Y en estos días me sirve este ejemplo porque han salido, como siempre, nunca falla, varios vídeos sensacionalistas acerca de, atención, ley dominical en Utah. Y cuando uno investiga un poco el tema, y de hecho hay dos hermanos que ya lo han hecho y han hecho dos vídeos que considero muy válidos. Uno es el pastor Carlo Cabello, que tiene un vídeo en su canal de YouTube, Preparadores del Camino, en el cual habla, ¿no?, de la ley dominical en Utah y el sensacionalismo. Y luego uno del hermano Alexis Bosch, en su canal La Verdad Ilustrada, en el cual también habla un poco de lo que está sucediendo en Utah en esos días concretos y también del hecho de no elevar a la máxima potencia algo que es local. Debemos prestar atención a lo que se está gestando en torno al domingo en Utah, en el estado de Utah. Por supuesto que sí, porque el Espíritu de Profecía nos habla de que habrán leyes dominicales, hasta llegar a una ley nacional en Estados Unidos que va a convertirse en universal, por seguir el ejemplo, en todo el mundo. Pero no debemos elevar este suceso puntual en Utah como algo de que ya está aquí la ley dominical. Atención, no podemos crear esta excitación, ese sensacionalismo. Si mañana apareciera la ley dominical nacional en Estados Unidos, sería de los primeros en decir, atención, ya está aquí. Empiezan los eventos hasta la segunda venida de Cristo ya sin freno, ya no hay tiempo para más. Pero eso no ha sucedido. ¿Sucederá? Por supuesto que sí, así dice la profecía, claro que sí que sucederá y debemos creer en ello, porque el otro extremo es las personas que ante todo evento dicen no hagáis caso a esto, no hagáis caso a estos eventos, no son nada, y quedan una falsa tranquilidad, una falsa seguridad. Eso es el otro extremo. Uno es el sensacionalista de atención, elevar a la máxima potencia algo como un tema o una discusión dominical de descanso dominical y cierre de negocios en Utah, y el otro es decir, no hagáis caso de nada, porque en el fondo nunca va a venir una ley dominical ni nada por el estilo, ¿no? Seguid con vuestras vidas, estad tranquilos. Ni un extremo ni el otro, cada cosa en su lugar. Eso puede ser un aviso de posibles leyes dominicales que van a ir saliendo, quizá bajo el mandato de Trump o quizá bajo el mandato de otro de aquí a unos años. Pero siempre debemos estar centrados en lo que es. ¿Esto qué es? Es esto. Pues si es esto, no es ni menos que esto, ni más que esto. ¿Sucede otra cosa más importante o más potente? Pues será esta cosa en la potencia que tiene que ser lo que es. Debemos aprender a decir lo que es y no lo que queremos que sea o lo que no queremos que sea. No debemos ni elevar a la máxima potencia ni rebajar tanto que no le prestemos atención a los eventos que suceden relacionados con la ley dominical o cualquier otra temática que tiene que ver con las profecías del fin. ¿Entendéis? Debemos ser centrados, nunca debemos crear excitación ni debemos crear una falsa seguridad de decir, bueno, yo estoy tranquilo, no pasa nada, no hay profecía, no se cumple nada.
No caigamos en ninguno de estos dos extremos. Mirad, ya vamos terminando, pero primero vamos a leer Juan 10, versículo 27, y luego retrocederemos para atrás y leeremos los versículos 4 y 5 del mismo capítulo. Mirad lo que nos dicen. Son palabras de Jesús muy interesantes para atesorar en nuestro corazón. Dice así: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Las ovejas del Señor oyen la voz del Señor, claro que sí, y Él sabe que lo oyen y las conoce también. Hay una relación íntima aquí entre las ovejas, entre el pueblo de Dios y Dios mismo. Y luego el versículo 4 y 5. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz, siguen a su maestro. El pueblo de Dios sigue a su maestro y no deja de oír su voz, sabe cuál es su voz, la reconoce entre tantas voces que hay en este mundo y lo sigue. Porque mira que dice el versículo 5, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Qué hace el verdadero pueblo de Dios? Sigue a Cristo, reconoce su voz y la oye, y solo lo sigue a Él. Y cuando oye voces extrañas, que hay millones en este mundo, no las oye, no las conoce y además huye de ellas. Es lo que debemos hacer cuando oigamos sensacionalismo, cuando veamos o escuchemos una predicación o un mensaje que eleva a más de lo que es o degrada a menos de lo que es ciertos eventos, ciertas informaciones, debemos huir de esto. Cuando oigamos gente que tenga mensajes extraños, de suposiciones, de supersticiones, debemos huir de eso, porque es una obra extraña, es un maestro extraño, es una voz extraña que no reconocemos, que no es la de Cristo. En cambio, cuando oigamos lo que dice la sana doctrina, la palabra de Dios, ahí estamos seguros. Sigamos la voz de Cristo, sigamos a Cristo siempre. Él, si tenemos unión con Él, Él obviamente nos reconoce como sus criaturas. Nosotros debemos reconocerle a Él como Maestro, como Creador, y debemos reconocer siempre su voz, porque así estaremos seguros. Si no, nos desviaremos y estaremos confundidos entre tantas voces contradictorias que hay en este mundo. En el mundo en general y también en el mundo cristiano. Es una barbaridad de voces discordantes y disonantes entre sí. Nosotros debemos oír siempre solo la del Señor. Ese es el consejo que mejor puedo dar según la inspiración que acabamos de leer. Me lo aplico a mí y deseo que también os lo apliquéis vosotros mismos. Y mira, para terminar, vamos a leer una última cita. Recibiréis poder, está en la matutina, recibiréis poder, página 330, párrafo 4. Y nos dice así: los que tienen la efusión del Evangelio de Cristo, que proviene del corazón imbuido de su Espíritu Santo, comunicarán luz, consuelo y esperanza a los corazones. No dice que provocarán temor, ¿verdad? Sino consuelo y esperanza a los corazones. Tampoco dice de falsa seguridad. Que tienen hambre y sed de justicia. Esos corazones que tienen hambre y sed de justicia escucharán la voz de Dios y al mensajero de Dios. No es excitación lo que deseamos crear, sino una consideración seria y profunda. Lo que veíamos antes, enseñanza seria, enseñanza recta, enseñanza equilibrada, podríamos decir. Consideración seria y profunda, no excitación momentánea, no explosión de sentimientos y de excitación que luego al cabo de un tiempo pasa. ¿Entendéis? Debemos volver a la sana doctrina, debemos volver a la calma, a la paciencia, al estudio, al razonar. ¿Para qué dice? Para que los que oyen hagan un trabajo sólido, real, firme y genuino que durará tanto como la eternidad. Bases sólidas es lo que necesitamos, oír la voz del Señor. No tenemos hambre de excitación, de lo sensacional. Cuanto menos tengamos de esto, tanto mejor. Y es una cosa que he aprendido con los años. ¿Vosotros también lo pensáis? Si no lo pensáis, os animo a reflexionar en esas palabras inspiradas y en los textos bíblicos que hemos leído. Porque si tenemos hambre de excitación y de algo sensacional y venga, todo el día al pie del cañón, ¿no? Excitados, a ver qué pasa esto, qué dice aquel, y dejando a la palabra de Dios de lado, fácilmente caeremos en un extremo. Y si estamos en el lado contrario, ¿no? En no pasa nada, todo lo que pasa ya terminará, no hay problema, yo sigo con mi vida, estamos también en un terreno muy pantanoso y muy peligroso. Ni un extremo ni otro podemos tener. Fijaros que termina diciendo la cita: el razonamiento sereno y ferviente sobre las Escrituras es precioso y fructífero, no una lectura superficial y rápida, no buscar lo que yo quiero encontrar y ya está.
sino razonamiento sereno y ferviente sobre las Escrituras debemos tener. Aquí está el secreto del éxito. ¿Cuál es? Pues prestad mucha atención, escuchad estas palabras. Predicar a un Salvador personal y viviente en una forma tan sencilla y sincera que la gente pueda ser capaz de aferrarse por fe al poder de la palabra de vida. ¿Veis qué interesante? ¿Dónde está el secreto en predicar sensacionalismo, en predicar humo, en predicar excitación? ¿En predicar fanatismo? No. En predicar de una forma tan sencilla y sincera al Salvador personal que tenemos, que es Cristo, que la gente se aferre por fe a su poder, que la gente comprenda el mensaje de justicia, que la gente comprenda el Evangelio en su sencillez. Esto es lo que debemos predicar. Así es la forma en la que debemos predicar. Y cada cosa tiene su momento, tiene su sentido, tiene su lugar. Si aparece algo que es de una potencia tremenda y es claramente profético, lo debemos decir tal y como es. Si aparece algo que es colateral y que puede tener un indicio de algo que vendrá, lo debemos predicar así, como algo que es un indicio de algo que vendrá, no como el todo, ¿verdad? Tampoco podemos decir que no pasa nada. ¿Entendéis, no? Los dos bandos. Pues bueno, hasta aquí la reflexión que os quería traer acerca del sensacionalismo. Espero que os haya edificado, espero que os sirva y no dudéis en compartirla con los demás. No dudéis de compartir radioelcamino.net a vuestros amigos, familiares, conocidos, para que puedan escuchar, ya sea en el coche, ya sea haciendo tareas en casa, ya siendo tranquilamente sentado en tu oficina, para escuchar temas bíblicos cristianos que te traerán vida, te traerán paz, te traerán calma y sobre todo conocimiento verdadero sacado de la genuina palabra de Dios. Y tampoco te olvides de suscribirte a este canal FA Ministries para poder ver todos los temas que voy subiendo ahí ya desde hace unos años. Que Dios te bendiga y estamos en contacto prontamente.